Paulo Montiel nunca ha creído en milagros. Para él, la vida siempre ha funcionado a base de esfuerzo, los contactos adecuados y, por supuesto, dinero, mucho dinero. A sus 47 años, dirigía un imperio empresarial construido con una férrea disciplina y una frialdad que asustaba incluso a sus más allegados. Todo lo que le rodeaba estaba controlado, desde las cifras de la bolsa hasta el café servido en su despacho, siempre a las 8:05 de la mañana, sin un minuto de retraso. Pero nada en su perfectamente calculada vida le preparó para lo que ocurrió aquel viernes por la mañana, cuando recibió la llamada del colegio de Miguel. Al otro lado de la línea, la voz tensa de la directora fue como un puñetazo en el estómago. Su único hijo había sufrido un accidente, una caída por las escaleras, y estaba inconsciente. En pocos minutos, estaba de camino al Hospital Santa Amelia, pero por primera vez, su dinero no podía hacer nada. Durante los días siguientes, la rutina de Paulo se convirtió en una pesadilla silenciosa. La habitación de Miguel estaba dominada por máquinas que pitaban a ritmos fríos y calculados, como si incluso la respiración del niño dependiera de ellas para continuar. Se llamó a los mejores médicos del país, vinieron especialistas del extranjero, se realizaron costosas pruebas en secuencia, pero el diagnóstico era siempre el mismo: coma profundo, sin perspectivas de mejora. Sentado en el sillón de cuero frente a la cama de su hijo, Paulo se sentía un hombre destrozado. Toda la fortuna que había acumulado a lo largo de su vida parecía inútil ante el frágil cuerpo de Miguel, inmóvil, como si estuviera atrapado en algún lugar al que nadie pudiera llegar. Quería creer que había una salida, pero en el fondo un miedo paralizante le susurraba que, esta vez, ni todo el dinero del mundo podría salvar a su hijo. Las horas en el hospital se alargaban en un pesado ciclo de espera y frustración. Paulo se pasaba el día reunido con los médicos, exigiendo respuestas que nadie podía darle. Por la noche, cuando se apagaban las luces del pasillo, se quedaba allí, junto a Miguel, observando cada movimiento, o la falta de ellos. Era un silencio cruel. En casa, todo seguía como siempre: los correos urgentes, las decisiones millonarias, los asesores presionando para obtener resultados. Pero nada de eso importaba ya. No hablaba con nadie más que con su equipo médico. Sus amigos íntimos intentaron visitarle, pero Paul se negó. Estaba atrapado entre la culpa y la impotencia, reviviendo cada elección que había hecho, cada momento que había sacrificado con Miguel en nombre del trabajo. Y sin embargo, lo que le destrozaba era la sensación de haber fallado de alguna manera a su propio hijo. En una de esas mañanas interminables, con el rostro cansado apoyado en las manos, Paul se preguntó por primera vez en años si había algo que escapaba a su control. No rezaba desde su infancia, cuando su madre le llevaba a la iglesia los domingos, e incluso entonces pensaba que era una pérdida de tiempo, pero ante lo desconocido, las certezas que le habían sostenido durante tanto tiempo empezaron a desmoronarse. Mirando a Miguel, un niño que siempre había sido curioso, lleno de vida, con una sonrisa traviesa, se dio cuenta de cuánto le pesaba en aquel momento su ausencia en la vida de su hijo. ¿Cuántos partidos de fútbol se había perdido? ¿Cuántas noches no había llegado a casa a tiempo para contarle un cuento? Si pudiera cambiarlo todo, los coches, de lujo, el ático en el centro, las acciones, lo haría sin dudarlo. Pero el dinero no podía atravesar la barrera invisible que separaba a Miguel del mundo real. Y esta verdad le carcomía más que cualquier otro fracaso al que se hubiera enfrentado. La mañana del 12º día de hospitalización, Paulo llegó antes de lo habitual. Apenas había salido el sol cuando entró en la habitación de Miguel, llevando una taza de café que ya se enfriaba en sus manos. Los médicos repetían una y otra vez que el estado del chico era estable, pero estancado. Ni empeoramiento ni mejoría. Era como si Miguel estuviera atrapado en un limbo silencioso.
Paulo se sentó junto a la cama, observando el rostro de su hijo, y por un breve instante vio al niño de 6 años correteando por el jardín, intentando volar con una improvisada capa de superhéroe. Tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Qué haría si Miguel nunca abriera los ojos? La pregunta resonó en su mente como un peso insoportable. Por primera vez, no tenía respuesta. Fue entonces, en medio del discreto ruido de los electrodomésticos y el bullicio del pasillo, cuando ocurrió algo insólito. La puerta del dormitorio se abrió con un leve crujido y una pequeña figura con los pies descalzos y el pelo alborotado apareció en el umbral. Era una niña. No debía de tener más de 10 años. Su piel mugrienta mostraba la difícil vida que había llevado y sus grandes y profundos ojos marrones transmitían una seriedad inusual para alguien de esa edad. Miraba a Miguel con una intensidad casi sobrenatural, como si viera algo que nadie más veía. Antes de que Pablo pudiera reaccionar, la chica dio un paso vacilante hacia la habitación y con voz firme y dulce a la vez, dijo algo que le desconcertó por completo. «Sé cómo ayudarle». Por un momento, Paul no pudo reaccionar. La presencia de aquella chica en un entorno tan controlado y rígido parecía imposible, como si hubiera cruzado un umbral invisible entre dos mundos. El costoso traje que llevaba puesto contrastaba con sus ropas raídas. Un vestido desteñido, roto en el dobladillo, y sus pies sucios, marcados por pequeñas cicatrices. No parecía intimidada por el imponente hospital ni por la figura de Paul. Al contrario, le sostenía la mirada con una confianza que él no podía comprender. Aún intentando recuperar el control de la situación, Paul se levantó lentamente. «¿Quién es usted? ¿Cómo has entrado aquí?», preguntó en un tono que oscilaba entre la irritación y el cansancio. Pero la chica no contestó de inmediato. Se limitó a mirar de nuevo a Miguel, como si lo conociera desde hacía mucho tiempo, y murmuró: «No quiere irse, pero está solo». Había algo en esas palabras que golpeó a Paul como un golpe en el pecho. Por irracional que pareciera, una parte de él quería creer que la chica sabía algo que nadie más sabía. Tal vez fuera la desesperación, el agotamiento, o el hecho de que todas las soluciones racionales ya habían fracasado. Cuando dio un paso hacia ella, la chica no retrocedió. Al contrario, avanzó un poco más hasta situarse junto a la cama de Miguel. «Solo necesito un minuto», dijo con voz suave pero llena de certeza. «Si rezo por él, me oirá». Paulo, un hombre que siempre confiaba más en los contratos que en las oraciones, debería haber enviado a alguien para sacarla de allí, pero no pudo. Algo en la forma en que ella hablaba, sin vacilaciones, sin dudas, le hizo asentir lentamente, como si por primera vez en años estuviera dispuesto a creer en algo que escapaba a su control. Con una delicadeza que contrastaba con la firmeza de su presencia, la muchacha se arrodilló junto a la cama. Sus pequeños dedos tocaron la mano de Miguel con reverente cuidado, como si aquel simple gesto tuviera un peso sagrado. Cerró los ojos, respiró hondo y cuando empezó a hablar, su voz llenó la habitación como un susurro cargado de fe. «No sé por qué está aquí, pero sé que quiere volver», comenzó. Sus palabras fluían con una convicción que parecía más grande que ella misma. Era una oración sencilla, sin las florituras que Paul había oído en ceremonias religiosas, pero cada frase sonaba como una súplica sincera procedente de alguien que había aprendido, demasiado pronto, el poder de creer cuando todo parecía perdido. Y mientras ella rezaba, Paul sintió algo que no podía explicar. Una ruptura en el sofocante silencio que había envuelto aquella habitación durante semanas. El tiempo parecía disolverse, cada segundo se alargaba, y Paul se encontró conteniendo la respiración, como si cualquier ruido pudiera deshacer lo que estuviera ocurriendo. La chica no pidió nada a cambio, no explicó por qué se preocupaba por un desconocido.
Se limitó a coger la mano de Miguel como si su sola voluntad pudiera devolverle a la realidad. Cuando terminó, abrió los ojos lentamente, mirando el rostro inerte del chico. Por un momento no ocurrió nada. Permaneció la misma gélida quietud. Paulo sintió que el peso familiar de la decepción intentaba introducirse de nuevo. Pero antes de que pudiera decir nada, notó un movimiento casi imperceptible. Los dedos de Miguel, los mismos que había cogido noche tras noche en vano, se movieron ligeramente bajo la mano de la chica. A Paulo se le aceleró el corazón. Era un gesto tan pequeño, tan frágil, que podría haber pasado desapercibido. Pero para un padre desesperado fue como presenciar un milagro en tiempo real. Por un momento, Paul pensó que estaba imaginando cosas. El cansancio acumulado, las noches sin dormir, todo podía estar jugándole una mala pasada. Pero entonces volvió a ocurrir, esta vez con más fuerza. Los dedos de Miguel se movieron, con una intención que no podía confundirse con un reflejo involuntario. El aire de la habitación pareció volverse más denso, como si cada partícula quedara suspendida a la expectativa. La chica no parecía sorprendida. Al contrario, una leve sonrisa apareció en sus labios agrietados, como si hubiera sabido desde el principio que esto ocurriría. «Está intentando volver», dijo en tono tranquilo, pero con la firmeza de quien habla de algo concreto. Paulo, que había negociado contratos multimillonarios sin pestañear, sintió que un temblor recorría sus manos mientras se acercaba a la cama. «Miguel, hijo, ¿me oyes?». Su voz salió ronca, cargada de una emoción que ya no podía contener. La tensión era casi insoportable. Paulo no sabía si correr hacia los médicos o quedarse allí, esperando otra señal. Pero antes de que pudiera decidirse, Miguel dejó escapar un suspiro bajo, frágil, pero innegablemente real. Seguía con los ojos cerrados, pero el leve fruncimiento de su frente dejaba claro que, de algún modo, estaba reaccionando. Pablo se llevó la mano a la cara, intentando procesar lo que estaba viendo. No era posible. No después de tanto tiempo sin progreso, sin esperanza. Y, sin embargo, estaba ocurriendo ante sus ojos. No gracias a las nuevas tecnologías ni a los mejores especialistas que el dinero podía pagar. Fue aquella niña, con su ropa sencilla y sus pies descalzos, quien rompió el ciclo del silencio. Cuando por fin consiguió hablar, lo único que pudo decir fue: «¿Cómo has hecho eso?». La niña le miró, con los ojos brillantes de algo que Paul no entendía, y respondió con la sencillez desarmante de quien no necesita explicaciones: «Simplemente creí que no quería rendirse». Antes de que Paul pudiera reaccionar, la puerta de la habitación se abrió bruscamente. La doctora Elena entró con paso firme, acompañada de 2 enfermeras. Su mirada severa se posó inmediatamente en la chica arrodillada junto a la cama. «¿Qué ocurre aquí? ¿Quién ha dejado entrar a esta niña?», preguntó indignada. Paul, aún conmocionado por lo que acababa de presenciar, levantó la mano en un gesto apresurado como para evitar cualquier interrupción. «Espere, ella tiene algo», dijo, con una urgencia que nunca antes había empleado al hablar con alguien. La doctora, acostumbrada a tratar con padres desesperados, entrecerró los ojos. «Señor Montiel, ya le he explicado que los movimientos involuntarios son normales en pacientes en coma profundo», dijo en tono técnico, como si la racionalidad pudiera disipar cualquier esperanza ilusoria. Pero entonces, cuando se acercó a examinar a Miguel, ocurrió lo impensable. Los dedos del niño se cerraron en torno a la mano de la niña con una fuerza suave pero innegable. Durante un segundo, el silencio se apoderó de la sala, como si nadie se atreviera a respirar. La expresión de Elena cambió ante los ojos de Paul. La compostura profesional dio paso a un asombro genuino, raro en alguien con su experiencia. Eso no puede ser solo un reflejo»,
murmuró, inclinándose para evaluar más de cerca las reacciones del chico. Las enfermeras, que hasta entonces habían mantenido una postura indiferente, intercambiaron miradas de sorpresa. Paul no podía apartar los ojos de su hijo. Algo estaba cambiando. Podía sentirlo. Un extraño calor comenzó a extenderse por su pecho, un sentimiento olvidado hacía tiempo. La esperanza. Mientras tanto, la niña permanecía callada, como si ya supiera que aquel momento llegaría. Cuando Elena finalmente miró a Paul, había algo en su expresión que él no había visto en semanas. Una chispa de posibilidad real. Sea lo que está pasando aquí, está respondiendo. Y eso es una señal, admitió, con voz más suave, casi reverente. Paul sintió que le flaqueaban las piernas mientras se apoyaba en el borde de la cama. Sabía cómo explicarlo, pero algo en su interior le decía que aquel momento era decisivo, como si todo lo que había hecho hasta entonces careciera de importancia ante aquella señal de vida. Por primera vez en semanas, su corazón latió con más fuerza por algo que no era miedo ni desesperación. Miró a la niña que seguía arrodillada, con los ojos fijos en Miguel, con silenciosa concentración. Había una serenidad en su postura que le desconcertó. No parecía sorprendida ni asustada, como si creyera, con toda su alma, que aquel desenlace era inevitable. La voz de Paul sonó más baja de lo que pretendía, casi un susurro. La niña levantó los ojos hacia él y había algo en ellos que Paul no podía descifrar. Una mezcla de inocencia y una sabiduría que nadie de esa edad debería tener. «Me llamo Lupita», respondió ella, como si eso fuera todo lo que él necesitaba saber. La doctora, aún escéptica, comenzó una serie de pruebas, con movimientos más apresurados de lo habitual. Tocó los párpados de Menesen. Miguel comprobó sus reflejos y observó atentamente cada pequeña reacción. Pero Paulo solo podía prestar atención a Lupita, a la forma en que sus pequeñas manos seguían sosteniendo las de su hijo, como si aquel contacto fuera el único hilo que le devolvía la vida. «¿Cómo sabías que iba a reaccionar?», insistió con voz más firme, pero aún llena de confusión. Su respuesta fue sencilla, desarmante. «Intuí que no estaba solo ahí dentro. Solo necesitaba que alguien creyera por él». Las palabras golpearon a Paul de una manera que ninguna explicación médica podría jamás. Él, que siempre había creído que el mundo giraba en torno a lo que el dinero podía comprar, sintió que algo en sus certezas más profundas empezaba a deshacerse. Porque allí, frente a él, no había ciencia ni tecnología, solo la fe de una niña que solo tenía esperanza. El silencio de la habitación se rompió con el sonido agudo de uno de los monitores cardíacos, que ahora mostraba un ritmo más fuerte y regular. La doctora, que ya no tenía la postura rígida de hacía unos minutos, intercambió una rápida mirada con las enfermeras y, por primera vez, la incredulidad dio paso a una inquieta expectación. «Los signos vitales están mejorando», murmuró para sí misma, como si tratase de procesar lo imposible que sucedía ante sus ojos. Pero Paulo apenas escuchaba. Su atención estaba dividida entre su hijo y la niña, que, incluso en medio del caos, mantenía la calma. Lupita parecía ajena al asombro que la rodeaba. Seguían fijos en sus ojos, pero había algo más allí. Una determinación silenciosa, como si estuviera sosteniendo este momento con pura voluntad. «No puede parar ahora», susurró, casi como una plegaria, y sus manos temblaron ligeramente al apretar con más fuerza los dedos de Miguel. Paul, que hasta entonces siempre había buscado respuestas en fórmulas y explicaciones concretas, sintió tambalearse su racionalidad. ¿Cómo podía un niño de la nada provocar un cambio que ni siquiera los mejores especialistas del país podían lograr? Y más que eso, ¿por qué le importaba tanto? «¿Por qué estás aquí?». La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Lupita le miró fijamente con aquellos ojos demasiado grandes para su delgado rostro.
Había algo antiguo en aquella mirada, un dolor que Paul reconoció, aunque no sabía de dónde procedía. «Porque tiene que vivir», respondió con la sencillez de quien no ve otra opción. Aquellas palabras removieron algo en su interior, un lugar que hacía años que no visitaba, quizá desde antes de convertirse en un hombre obsesionado con el control y el poder. Por primera vez en mucho tiempo, Paul se dio cuenta de lo pequeño e impotente que se sentía ante algo que el dinero no podía resolver. Y al mismo tiempo sintió que un nuevo temor crecía en su pecho. El temor de que, sin Lupita, su hijo pudiera perderse de nuevo en la oscuridad. La doctora Elena, tratando de recuperar el control de la situación, se apartó brevemente para hacer una llamada urgente al neurólogo jefe. Incluso con toda su experiencia, sabía que esto iba más allá de cualquier explicación médica tradicional. «Necesito una nueva evaluación ya», dijo, con la voz más tensa de lo que pretendía. Mientras tanto, Paulo seguía de pie junto a la cama, sintiendo una extraña mezcla de alivio y temor. Alivio, porque Miguel, después de semanas sumido en un silencio absoluto, por fin daba señales de estar allí. Pavor, porque no sabía cuánto duraría, y por primera vez en su vida, su fortuna no podía comprar una garantía. Lupita, sin embargo, no parecía compartir el mismo temor. Mantenía las manos sobre Miguel como si no hubiera nada más en el mundo. Su delgado cuerpo estaba inmóvil, pero había un brillo en sus ojos, algo que Pablo solo podía describir como una fe inquebrantable. «¿De verdad crees que se va a despertar?». La pregunta se escapó de la boca de Paul antes de que pudiera pensar. Era una pregunta casi infantil, el tipo de cosa que un hombre práctico como él nunca se atrevería a preguntar. Pero Lupita se limitó a asentir sin vacilar. «Ya lo está intentando», dijo, como si fuera obvio. «A veces la gente solo necesita que alguien crea en ellos cuando nadie más lo hace». Estas palabras calaron en el corazón de Pablo como un golpe silencioso. Durante años había creído que el éxito dependía del control, el cálculo y los resultados concretos. Pero en ese momento, una chica descalza, que ni siquiera debería haber estado allí, le estaba enseñando algo que nadie le había dicho nunca. Algunas batallas no se ganan con la lógica, y la vida a veces responde a quienes se niegan a rendirse. Por primera vez, Paul se dio cuenta de que ya no sabía lo que era tener fe en algo más grande que él, y tal vez esa fuera la pieza que faltaba para salvar a su hijo. El tiempo parecía estirarse dentro de aquella habitación de hospital. Cada segundo llevaba un peso que Paul no podía aliviar, como si el destino de Miguel pendiera de un hilo invisible a punto de romperse en cualquier momento. Sus ojos no perdían de vista el rostro de su hijo, esperando que un nuevo movimiento, un suspiro más fuerte, cualquier cosa, le confirmara que aquel pequeño milagro no era solo un destello pasajero. Sin embargo, por más que intentaba mantener la compostura, el miedo a que todo volviera al silencio le carcomía por dentro. Lupita, en cambio, mantenía una serenidad casi sobrenatural. No había duda en su expresión, solo la certeza inquebrantable de que Miguel iba a volver. Y, de algún modo inexplicable, su presencia parecía crear un punto de equilibrio en medio del caos emocional de Paulo. Sintió que un impulso irracional le subía al pecho. Necesitaba saber más sobre aquella chica. ¿Qué le hacía creer tanto? ¿Por qué ella, una desconocida, se arriesgaba a entrar en un hospital para ayudar a un chico que no conocía? Paulo se arrodilló junto a ella, sintiendo el frío del suelo a través del caro tejido de su traje, pero ignoró la incomodidad. «¿Por qué te preocupas tanto?» «¿No por él?», preguntó en voz baja, casi como si temiera romper el delicado momento. Lupita dudó un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Finalmente, levantó la vista hacia él, y en su voz había una sencillez cortante.
porque sé lo que es tener a un ser querido entre la vida y la muerte, y no quiero que pases por ello solo. Aquellas palabras golpearon a Paul como un puñetazo invisible. Había dolor en esas frases, un dolor que reconocía, porque él también lo estaba viviendo. Y en ese instante algo cambió en su interior. Por primera vez se dio cuenta de que tal vez aquella chica no había aparecido allí por casualidad. Tal vez ella era la única posibilidad real de salvar a Miguel. Paul tragó saliva, sintiendo que se le formaba un nudo en la garganta. Aquella chica, de apariencia tan frágil, tenía un peso que él apenas podía imaginar. Había algo en sus palabras que desbordaba verdad, como si cada sílaba procediera de un lugar profundo y herido. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Su imperio, sus contactos, todo lo que había construido durante años de duro trabajo, nada de eso valía ahora. Lupita solo tenía fe irónicamente, eso era lo que mantenía a Miguel aferrado a la vida. Paulo se sintió pequeño frente a ella, como si su fortuna fuera insignificante al lado de aquel valor silencioso. ¿A quién intentas salvar? La pregunta se le escapó en un susurro, aunque ya intuía la respuesta. Los ojos de Lupita se llenaron de una tristeza contenida, pero su voz se mantuvo firme. A mi hermano, está empeorando, y no tengo a nadie que le ayude. Por un momento, Paul se quedó sin aliento. La idea de dos niños luchando solos contra un destino implacable despertó en él algo que ya no podía ignorar. Había una conexión invisible entre ellos, entre su dolor y el de Lupita, que le impedía alejarse. Pensó en Miguel, inmóvil en la cama, y en Rafael, un niño al que ni siquiera conocía, pero que ya pesaba sobre su conciencia como si fuera de su propia sangre. ¿Y crees que ayudando a mi hijo puedes salvar a tu hermano?, preguntó, con la voz llena de una mezcla de incredulidad y esperanza. Lupita asintió, sin inmutarse. Si ayudo a Miguel a volver, tal vez Dios cuide también de Rafael. A Paulo se le estrujó el corazón. Él, hombre práctico y racional, nunca había creído en milagros, pero al mirar a Lupita, a su fe pura y obstinada, se dio cuenta de que tal vez estaba ante el único milagro que importaba, y en aquel momento, sin darse cuenta, empezó a desear que ella tuviera razón. La puerta de la habitación se abrió con un ligero crujido, interrumpiendo la silenciosa tensión que flotaba en el aire. La doctora Elena regresó acompañada de un hombre bajo y fornido, de pelo gris y gafas finas. El doctor Álvaro, neurólogo jefe del hospital. Su rostro mostraba el típico escepticismo de quien lo ha visto todo y no se deja impresionar fácilmente. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en Miguel y notó el ligero temblor en los dedos del chico, su expresión se cerró en absoluta concentración. ¿Eso no había pasado antes?, preguntó con seriedad mientras se acercaba a la cama para examinar las constantes vitales. Paulo, que seguía arrodillado junto a Lupita, negó lentamente con la cabeza. Nada, ni un movimiento en más de 3 semanas. Su voz sonaba casi ronca, como si la esperanza recién nacida luchase por salir. El médico empezó a evaluar a Miguel con la precisión de quien ha repetido el procedimiento cientos de millones veces, pero algo en su postura era diferente. Apretó ligeramente la mano del chico, esperando una reacción más evidente y, para sorpresa de todos, los dedos de Miguel se cerraron en respuesta. Fue un gesto débil, casi imperceptible, pero suficiente para que a Paulo se le acelerara el corazón en el pecho. Lupita sonrió levemente, como si aquello fuese solo el principio de lo que ya sabía que iba a ocurrir. El doctor Álvaro miró a la doctora Elena, y lo que siguió fue una mirada rápida y significativa. Vamos a pedir un nuevo TAC. Si responde a los estímulos, algo está cambiando. Paulo sintió que una oleada de alivio se estrellaba contra su miedo. Aún era demasiado pronto para celebrarlo,
Pero por primera vez en semanas, la esperanza parecía haber encontrado un camino. Y curiosamente todo empezó con una niña que nadie esperaba. Mientras los médicos se marchaban a organizar las pruebas, Paulo permanecía al lado de Miguel, pero su atención estaba dividida. Miraba a Lupita intentando descifrar cómo una niña tan pequeña podía tener una fe que ningún adulto a su alrededor parecía poseer. No pedía nada para sí misma, no lloraba, no se quejaba, simplemente creía, de una manera pura, casi obstinada, que algo más grande estaba actuando. La curiosidad lo corroía, pero más que eso, un sentimiento nuevo e incómodo comenzó a filtrarse en su pecho. Gratitud. Si no hubiera sido por Lupita, nunca habría notado esa pequeña señal de vida en Miguel. Y ahora, por primera vez en semanas, tenía algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar, una chispa de esperanza real. ¿Tienes dónde dormir, Lupita? Se le escapó la pregunta antes de que pudiera contenerse. La chica vaciló, como si tratara de decidir si responder con la verdad. «Cuido de mi hermano, nos quedamos donde podemos», dijo, encogiéndose de hombros con una naturalidad que hizo que algo se rompiera dentro de Pablo. Intentó imaginar a sus propios hijos viviendo así, vulnerables, invisibles para el mundo, y no pudo soportar la idea. Algo en él, que había pasado años enterrado bajo la ambición y la frialdad, empezó a despertar. «¿Y tu hermano? ¿Dónde está ahora?» Su voz salió más suave de lo que pretendía, cargada de una preocupación que ya no podía ocultar. Lupita bajó la cabeza y susurró: «En el cobertizo, cerca del mercado central. Le dejé una manta, pero hoy hace frío». Aquellas palabras le golpearon como un puñetazo en el estómago. Él, que tenía el poder de mover montañas con una llamada telefónica, se sintió impotente ante una verdad tan contundente, y por primera vez se dio cuenta de que quizá no era Miguel quien más le necesitaba en ese momento. Paulo se levantó despacio, sintiendo un nuevo peso sobre sus hombros, no el de la responsabilidad empresarial o la imagen pública, sino el de saber que, a pocos kilómetros de allí, un niño estaba solo en el frío, dependiendo de una hermana que ya cargaba con más de lo que cualquier adulto debería soportar. Durante años había creído que el poder residía en firmar contratos millonarios o controlar los destinos de empresas enteras, pero ahora, delante de aquella niña de ojos cansados y descalza, la verdad le golpeó con brutal sencillez. El verdadero poder consistía en hacer algo cuando a nadie más le importaba. Sacó el móvil del bolsillo y sus dedos temblaron ligeramente al marcar. «Busca en el mercado del centro. Quiero que encuentres a un niño pequeño, enfermo, con una manta. Cuando lo encuentres, llévalo inmediatamente al Hospital Santa Amelia», ordenó en tono firme sin dejar lugar a preguntas. Cuando colgó, sus ojos volvieron a Lupita, que lo observaba en silencio, como si no supiera si podía confiar en él o no. «Voy a ayudar a tu hermano», dijo, con la voz más baja, pero llena de una determinación que le sorprendió incluso a él mismo. Lupita, que hasta ese momento había mantenido una postura firme, vaciló un segundo. Era como si, por primera vez, alguien se hiciera cargo del peso que ella había llevado sola durante tanto tiempo. Sus labios se abrieron para decir algo, pero las palabras no aparecieron, solo un nuevo brillo en sus ojos, algo entre el alivio y la incredulidad. Paulo se dio cuenta, y en un gesto que habría sido impensable unas horas antes, volvió a arrodillarse a su lado. «Sé que el mundo nunca te ha dado motivos para creer en gente como yo, pero te prometo que no te fallaré ni a ti ni a él». Y en ese momento, algo se rompió entre ellos. Una barrera invisible construida por años de desigualdad y desconfianza. Por primera vez, Paul no era solo un hombre rico que intentaba arreglar las cosas con dinero. Era un ser humano dispuesto a cambiar, no por obligación,
sino porque por fin comprendía que a veces salvar a alguien es también salvarse a uno mismo. El silencio en la habitación se vio interrumpido por el discreto timbre del teléfono móvil de Paulo. Contestó inmediatamente, y la voz del guardia de seguridad resonó al otro lado de la línea. «Hemos encontrado al chico, señor. Está débil, pero respira. Vamos de camino al hospital». Paulo cerró los ojos por un momento. Un profundo alivio recorrió su cuerpo como si un peso invisible se hubiera disipado. Cuando volvió a abrir los ojos, encontró a Lupita mirándole, y esta vez ya no había desconfianza en su rostro, sino una gratitud silenciosa difícil de expresar con palabras. «Se pondrá bien», le aseguró, aun sabiendo que seguía sin tener todas las respuestas. Pero en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo algo bien, no por obligación ni por control, sino porque era lo correcto. Minutos después, cuando la puerta volvió a abrirse, la frágil figura de Rafael era llevada en brazos del guardia de seguridad. El niño estaba pálido, con los labios azules por el frío, y su pequeño cuerpo temblaba ligeramente, acurrucado dentro de la raída manta. Lupita corrió hacia él, desbordando preocupación en cada gesto mientras le tocaba suavemente la cara. «Rafa, estoy aquí», susurró con voz quebrada pero firme. Paulo observaba en silencio, con una oleada de emociones encontradas. Había visto firmar contratos millonarios, negociaciones internacionales y logros que pocos habrían imaginado. Pero nada, absolutamente nada, comparado con aquel momento. Cuando Rafael abrió lentamente los ojos y murmuró un débil «Lupi», algo en su interior se rompió. Ya no era solo una cuestión de gratitud o culpa. Era la constatación de que, a veces, la verdadera riqueza no estaba en lo que se poseía, sino en lo que se decidía hacer con el poder que se tenía. Y en ese instante decidió que nunca volvería a dar la espalda a alguien que le necesitaba. Paulo no salió del hospital aquella noche. Mientras Lupita permanecía al lado de Rafael, cogiéndole la mano con una fuerza que desafiaba la fragilidad de su propio cuerpo, él dividía su atención entre los dos hermanos y Miguel. Los médicos atendieron a Rafael con serena premura, controlando sus constantes vitales y administrándole los primeros cuidados. La situación seguía siendo delicada, pero al menos ya no estaba solo en el frío, abandonado a un destino cruel. Al otro lado del pasillo, Miguel permanecía inmóvil, pero el recuerdo de sus dedos moviéndose aún ardía en la mente de Paulo, como una promesa silenciosa de que aquella pesadilla estaba lejos de terminar. Por primera vez, no se sentía impotente ante el dolor, no porque tuviera dinero o influencia, sino porque por fin comprendía el verdadero valor de estar presente, de no cuando las cosas se ponían difíciles. De madrugada, cuando el bullicio del hospital daba paso a un pesado silencio, Paulo se sentó junto a Lupita en un estrecho sillón. Por un momento, ninguno de los dos habló. No era necesario. El cansancio pesaba sobre sus hombros, pero también había una extraña paz en el aire, como si, a pesar de todo, algo estuviera cambiando irreversiblemente. «¿Crees que mejorará?». La voz de Lupita rompió el silencio, tan baja que casi se perdía en el ambiente. Paulo respiró hondo antes de responder, eligiendo cuidadosamente las palabras. «No lo sé», admitió con una sinceridad que le sorprendió incluso a sí mismo. «Pero te prometo que ya no estarás solo, y tú tampoco». Aquellas palabras, sencillas y directas, tenían un peso que nunca antes había sentido. No era una promesa vacía, era un compromiso que estaba decidido a cumplir, costase lo que costase. Y en ese momento, sin darse cuenta, Paul ya no era el mismo hombre que había entrado en aquel hospital horas antes. Algo se había despertado en él, algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar.
Cuando el sol empezó a salir, proyectando una tenue luz a través de las ventanas del hospital, Paul seguía allí. No había pegado ojo en toda la noche, pero su cansancio parecía insignificante ante lo que estaba ocurriendo. Los médicos le habían dicho que Rafael estaba estable, pero que necesitaba más pruebas para comprender la gravedad de su estado. Lupita no soltaba a su hermano por nada del mundo. Mantenía sus dedos entrelazados con los de él, como si su presencia fuera lo único que lo mantenía allí. Y, en un gesto que nunca antes habría imaginado hacer, Paulo llamó a los mejores especialistas que conocía para que se ocupasen del chico, los mismos que habían sido contratados para Miguel. En su mente ya no había distinción entre los dos niños. Ambos le necesitaban, y él no iba a fallar a ninguno de los dos. Hacia las 7 de la mañana, mientras Paulo organizaba una nueva serie de pruebas, para Rafael, un sutil movimiento en la habitación de Miguel le hizo detenerse. Su corazón se aceleró cuando vio que las pestañas de su hijo se agitaban ligeramente, como si intentara abrir los ojos. Por un momento pensó que se lo estaba imaginando, fruto del cansancio y del deseo desesperado de que algo cambiara. Pero entonces volvió a suceder. Un movimiento claro, innegable. Paulo se acercó a la cama, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «Miguel», gritó en un ronco susurro como si temiera romper la frágil línea que separa el silencio de lo imposible, y como respuesta, los dedos del chico se movieron una vez más, esta vez con firmeza. Las lágrimas, calientes e inesperadas, corrieron por el rostro de Paul. En ese momento, supo que algo estaba cambiando para siempre, no solo con Miguel, sino dentro de sí mismo. La noticia del movimiento de Miguel se extendió rápidamente entre los médicos. En pocos minutos, la sala estaba llena de especialistas que evaluaban cada detalle, buscando cualquier signo de recuperación neurológica. Pero para Paulo, nada de eso importaba tanto como la imagen de su hijo intentando, aún en medio de la fragilidad, volver a la vida. Cogió suavemente la mano de Miguel, como si aquel simple toque pudiera guiarle de vuelta. A su lado, Lupita observaba todo en silencio, con los ojos muy abiertos pero llenos de esperanza. Cuando empezó a rezar aquella noche, quizá ni siquiera sabía exactamente lo que pedía. Pero ahora, al ver reaccionar a Miguel, una certeza se formaba en su corazón. La fe que su madre le había enseñado nunca había sido en vano. Mientras los médicos se turnaban para acompañar a Miguel, Paulo se volvió hacia Lupita. Por primera vez, se inclinó hacia ella, con ojos cansados pero sinceros. «Has salvado a mi hijo», le dijo con voz cargada de emoción. «Nunca podré agradecértelo lo suficiente». La chica se encogió de hombros, como si no se diera cuenta de la importancia de lo que había hecho, pero sus ojos brillaban con algo que Paul no podía definir. No era orgullo ni satisfacción, sino la tranquilidad de alguien que había hecho lo que creía correcto. «No olvides a Rafael», respondió con la sencillez cortante de quien ha aprendido demasiado pronto que el mundo siempre olvida a los más débiles. Aquellas palabras impresionaron a Paul como nunca lo había hecho nada en su vida de negocios y poder. No era solo una promesa vacía. En el fondo de su corazón, sabía que aquel encuentro lo había cambiado todo y que, a partir de entonces, ninguno de los dos volvería a estar solo. Durante los días siguientes, Miguel siguió mostrando signos de mejoría. Los pequeños movimientos se convirtieron en gestos más firmes y, una mañana silenciosa, por fin abrió los ojos. Paulo estaba a su lado cuando ocurrió. Por un momento todo a su alrededor pareció desaparecer. Las máquinas, los médicos, el peso de las noches en vela. Solo importaba la mirada de su hijo. «¿Papá?» La voz salió débil, casi un susurro, pero fue suficiente para romper algo en su interior. Paulo agarró con fuerza la mano de Miguel. Las lágrimas caían sin control.
Siempre había pensado que el dinero lo solucionaba todo, pero allí, en aquella habitación de hospital, se dio cuenta de que la verdadera riqueza estaba en no perder a los seres queridos. Y curiosamente, la persona que más se lo había enseñado no tenía nada, excepto una fe inquebrantable. Fiel a su promesa a Lupita, Paulo no abandonó a Rafael. Movilizó recursos, buscó tratamientos y se aseguró de que los hermanos no volvieran a pasar hambre ni frío. Más que eso, decidió que su vida no podía seguir girando en torno a beneficios vacíos. Inspirado por lo que había vivido, creó la Fundación Nuevo Mañana, un proyecto dedicado a acoger a niños en situación vulnerable, empezando por Lupita y Rafael, que pasaron a formar parte de su familia. Miguel, por su parte, se recuperó totalmente y encontró en Lupita no solo a la persona que le salvó, sino a una hermana de corazón. Al final, Paulo se dio cuenta de que los mayores milagros no ocurren en laboratorios ni en reuniones de negocios, sino que nacen del amor genuino, del valor de creer en lo imposible y de la humildad de ver el valor de quienes el mundo se empeña en ignorar. Y para él, esa era la mayor fortuna que podía tener.